Imagina un país tan pequeño que podrías atravesarlo a pie en solo unas horas. Un lugar escondido entre montañas nevadas, sin recursos naturales, sin acceso al mar, y que durante siglos fue tan insignificante que ni sus propios gobernantes se molestaban en visitarlo. Ahora, imagina que ese mismo lugar minúsculo se transformó en el país con el mayor PIB per cápita del mundo, superando potencias como Estados Unidos, Japón y Alemania. No, esto no es ficción. Es la historia real de Liechtenstein, un país que desafía toda lógica económica. Como una nación del tamaño de un barrio, sin recursos naturales y geográficamente aislada, logró convertirse en el epicentro de la riqueza global. Un lugar donde el ciudadano promedio gana 3 veces más que un estadounidense y donde el desempleo es prácticamente inexistente. Escondido entre Suiza y Austria, Liechtenstein comenzó su historia como una región extremadamente pobre. El pequeño valle alpino no poseía ningún recurso natural valioso, ninguna salida al mar, y su topografía accidentada hacía que cualquier tipo de agricultura o comercio fuera extremadamente difícil. Los inviernos rigurosos aislaban completamente la región durante varios meses, y la escasez de tierras cultivables hacía que el hambre fuera una amenaza constante para sus habitantes. Este aislamiento era tan extremo que, durante siglos, Liechtenstein fue considerado tan irrelevante en el contexto europeo que ni siquiera era mencionado en los principales conflictos y acuerdos continentales. Cuando la familia Liechtenstein adquirió el territorio en 1719, el propio príncipe Johann Adam Andreas no se molestó en visitar su nueva adquisición. De hecho, ningún monarca de Liechtenstein visitó el principado por más de 120 años después de su creación, una señal clara de lo insignificante que era considerado el territorio incluso por sus propios gobernantes. La supervivencia económica del pequeño principado dependía enteramente de alianzas y uniones aduaneras con imperios mayores, principalmente el austrohúngaro. Sin esta protección económica, el pequeño territorio alpino probablemente habría sido absorbido por sus vecinos más grandes o simplemente habría perecido en la irrelevancia absoluta. La economía era tan básica que prácticamente no existía una clase media, había solo campesinos pobres y una diminuta élite administrativa vinculada a la nobleza. Sin embargo, las semillas de la transformación ya estaban siendo plantadas, aunque inadvertidamente. Su estatus como principado independiente, aunque insignificante en la época, sería el cimiento para los drásticos cambios que estaban por venir. Y cuando el imperio que servía como su protector económico comenzó a desmoronarse, Liechtenstein se vio ante una crisis existencial que lo forzaría a reinventar completamente su economía. La Primera Guerra Mundial representó un punto de ruptura devastador para la frágil economía de Liechtenstein. Con el colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918, el Principado perdió a su principal socio comercial y protector económico. La moneda austríaca, que Liechtenstein utilizaba, entró en colapso debido a la hiperinflación, aniquilando los pocos ahorros que existían en el país. De un día para otro, el pequeño Principado se vio ante un escenario económico apocalíptico, sin unión aduanera, sin moneda estable y sin cualquier infraestructura para sostener a su población. Ante este abismo económico, la familia real y el parlamento tomaron una decisión crucial. Se volvieron hacia Suiza como tabla de salvación. En 1923, Liechtenstein firmó una unión aduanera con los suizos y adoptó el franco suizo como moneda oficial. Este cambio puede ser considerado el primer verdadero rescate económico del Principado, ofreciendo estabilidad monetaria y un nuevo mercado para sus limitadas exportaciones. Aún así, la situación permanecía extremadamente precaria. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza severa, con infraestructura rudimentaria y prácticamente ninguna industria local. La Gran Depresión de 1929 golpeó al pequeño estado de forma particularmente dura. Con una economía aún predominantemente agrícola y sin reservas financieras significativas, muchas familias fueron forzadas a emigrar a otros países en busca de trabajo. Los pocos bancos locales existentes sufrieron corridas bancarias, y diversos negocios cerraron sus puertas. La crisis fue tan severa que el propio príncipe Franz Josef II tuvo que vender parte del patrimonio familiar, incluyendo valiosas obras de arte, para mantener las finanzas del Estado. El panorama económico era tan sombrío a principios de la década de 1930 que analistas internacionales cuestionaban la propia viabilidad de Liechtenstein como Estado independiente. Sin recursos naturales, sin industrias, sin sistema financiero robusto y con una agricultura limitada por la geografía, el Principado parecía condenado a la irrelevancia o a la absorción por sus vecinos. Sin embargo,
Esta situación desesperada llevó al país a considerar medidas radicales que, contra todas las expectativas, transformarían completamente su destino económico en las décadas siguientes. Ante el colapso económico, el liderazgo de Liechtenstein tomó una decisión audaz: transformar completamente el modelo económico del país. Entre 1921 y 1926, implementaron una serie de reformas constitucionales y legales revolucionarias, con recortes drásticos de impuestos corporativos y la creación de leyes que facilitaban extraordinariamente el registro de empresas extranjeras. El país estaba esencialmente apostándolo todo a atraer capital internacional, una jugada arriesgada para un principado sin historial de servicios financieros o experiencia regulatoria. El elemento más innovador de estas reformas fue la creación del concepto de empresas domiciliarias, compañías legalmente registradas en Liechtenstein, pero que no realizaban ninguna actividad operacional dentro del país. Estas empresas pagaban tasas anuales significativamente menores que en otros países europeos y disfrutaban de protecciones legales robustas, incluyendo un alto grado de confidencialidad. Para ejecutivos y empresarios que enfrentaban la inestabilidad política y económica de Europa en el periodo de entreguerras, estas ventajas eran extraordinariamente atractivas, aunque el Principado fuera prácticamente desconocido. Simultáneamente, el gobierno invirtió en infraestructura básica esencial para sostener este nuevo modelo económico. Líneas telefónicas, telégrafos y sistemas eléctricos fueron expandidos, muchas veces a un costo que parecía imprudente para un país tan pequeño y empobrecido. El Liechtensteinische Landesbank, Banco Nacional de Liechtenstein, fue fortalecido para servir como columna vertebral del nuevo sistema financiero. Estas inversiones representaban un riesgo enorme. Si la estrategia de atraer capital extranjero fallaba, el país estaría aún más endeudado y vulnerable. La apuesta era tan audaz que muchos observadores internacionales la consideraban una locura. ¿Cómo podría un pequeño valle alpino sin infraestructura sofisticada, sin tradición bancaria y sin presencia en los mercados internacionales convertirse en un centro financiero relevante? Parecía una fantasía desesperada. Sin embargo, las primeras señales de éxito comenzaron a aparecer cuando empresas de Alemania, Austria y otros países europeos empezaron a establecer presencia legal en el Principado, atraídas por un ambiente regulatorio y fiscal que no encontraban en ningún otro lugar del continente. La semilla de la futura prosperidad estaba plantada, aunque todavía extremadamente vulnerable a las turbulencias que estaban por venir. El progreso inicial de Liechtenstein fue abruptamente interrumpido por una serie de crisis globales. La Gran Depresión redujo drásticamente el flujo de capital internacional, y escándalos que involucraban a empresas domiciliadas en Liechtenstein plantearon dudas sobre la integridad del sistema. Cuando se descubrió que ejecutivos alemanes estaban usando empresas fantasma en el Principado para ocultar activos y evadir impuestos, países como Alemania y Francia amenazaron con imponer sanciones económicas. El frágil modelo financiero de Liechtenstein parecía a punto de desmoronarse antes incluso de consolidarse. La Segunda Guerra Mundial representó otro momento crítico. Aunque Liechtenstein declaró neutralidad, su profunda integración económica con Suiza significaba que estaba sujeto a las mismas presiones geopolíticas. El país enfrentó acusaciones de servir como refugio para capital nazi, y su sistema bancario fue puesto bajo intenso escrutinio internacional. Internamente, el racionamiento de alimentos y combustibles se volvió necesario, y el comercio transfronterizo fue severamente restringido, afectando las ya limitadas exportaciones del Principado. Paradójicamente, la guerra trajo también oportunidades inesperadas. La neutralidad suiza trajo capital, experiencia técnica y talentos que huían del conflicto, y Liechtenstein se benefició indirectamente de este flujo. Ingenieros, científicos y empresarios, muchos huyendo de la persecución nazi, trajeron valiosos conocimientos técnicos. Además, la escasez de mano de obra en Suiza durante el conflicto llevó a algunas industrias a considerar Liechtenstein como ubicación alternativa, iniciando un pequeño pero significativo proceso de industrialización en sectores de precisión como instrumentos de medición y componentes mecánicos. El fin de la guerra encontró a Liechtenstein en una posición sorprendentemente ventajosa. A diferencia de prácticamente toda Europa, su infraestructura estaba intacta. No había ciudades bombardeadas para reconstruir, ni fábricas destruidas para levantar de nuevo. Su sistema bancario, aunque pequeño, había sobrevivido. Y más importante, el Principado había acumulado experiencia en servicios financieros y comenzaba a desarrollar nichos industriales en sectores de alta precisión. La combinación de capital preservado, infraestructura intacta y neutralidad política colocaba al pequeño estado alpino en posición ideal para capitalizar sobre el boom de reconstrucción que estaba por venir, transformando décadas de crisis en oportunidad para un crecimiento explosivo. El periodo posterior a la guerra marcó el verdadero punto de inflexión para Liechtenstein. Mientras Europa iniciaba su reconstrucción, impulsada por el Plan Marshall,
surgió una inmensa demanda por productos industriales especializados y servicios financieros confiables. Liechtenstein, con su infraestructura intacta y estabilidad política, estaba perfectamente posicionado para capitalizar esta oportunidad histórica. Entre 1945 y 1960, el PIB del Principado creció a tasas anuales superiores al 10%, uno de los mayores booms económicos sostenidos jamás registrados en cualquier país. La estrategia industrial de Liechtenstein fue extraordinariamente astuta. En vez de competir con las grandes potencias industriales en productos masivos, el Principado se enfocó en nichos de altísimo valor agregado y bajo volumen físico. Empresas como Ilti, herramientas especializadas, Ivoclar Vivadent, equipos odontológicos, y Volces, revestimientos industriales de precisión, se convirtieron en líderes mundiales en sus segmentos. Esta especialización sorteaba hábilmente las limitaciones geográficas del país. Productos pequeños, ligeros y de alto valor eran ideales para un país montañoso, sin salida al mar y con espacio limitado. El modelo productivo adoptado era excepcionalmente eficiente. Con aproximadamente 95% de la producción dirigida a la exportación, las empresas de Liechtenstein se vieron obligadas a mantener estándares globales de calidad e innovación. La necesidad de competir internacionalmente, sin la protección de un gran mercado doméstico, creó una cultura empresarial extraordinariamente resiliente y adaptable. Las empresas invertían fuertemente en investigación y desarrollo, frecuentemente colaborando con universidades suizas y austriacas para mantenerse en la vanguardia tecnológica. Simultáneamente al desarrollo industrial, el sector financiero se expandió de forma exponencial. La asociación con el franco suizo proporcionaba estabilidad monetaria, mientras que el sistema legal ofrecía ventajas significativas para holdings, fundaciones y fideicomisos. Empresas familiares europeas, preocupadas por la inestabilidad política del continente y los altos impuestos del periodo de posguerra, descubrieron en Liechtenstein un lugar ideal para proteger su patrimonio. Esto creó un círculo virtuoso. Cuantas más empresas establecían presencia en el Principado, más sofisticada se volvía su infraestructura financiera y jurídica, atrayendo aún más clientes. Este crecimiento acelerado llevaría al pequeño país a convertirse, en pocas décadas, en uno de los principales centros financieros globales y un verdadero paraíso fiscal. Las décadas de 1970 y 1980 fueron testigos de la consolidación de Liechtenstein como uno de los paraísos fiscales más codiciados del mundo. La combinación de riguroso secreto bancario, impuestos corporativos extraordinariamente bajos, cerca del 12,5% comparados con más del 40% en países vecinos, y la asociación con el franco suizo creó un ambiente financiero sin paralelos. Millonarios europeos, empresas multinacionales, desafortunadamente, también organizaciones criminales descubrieron en Liechtenstein un refugio seguro para sus activos, lejos del alcance de autoridades fiscales de otros países. El impacto estadístico de este fenómeno era sorprendente. En el apogeo de este periodo, más de 50.000 empresas estaban oficialmente registradas en el Principado, un número más de 2 veces mayor que su población total. Los bancos de Liechtenstein, especialmente el LGT Bank, controlado por la familia real, y el VP Bank, administraban activos que sumaban más de 100.000 millones de francos suizos, un valor astronómico para un país tan pequeño. Las tasas anuales e impuestos pagados por estas entidades generaban ingresos suficientes para que el gobierno mantuviera impuestos increíblemente bajos para los residentes y aún así ofreciera servicios públicos de primera línea. La sofisticación del sistema financiero de Liechtenstein iba mucho más allá de los simples beneficios fiscales. El país desarrolló estructuras jurídicas únicas, como la Anstalt, establecimiento, y la Stiftung, fundación, que ofrecían ventajas legales no disponibles en ningún otro lugar del mundo. Estas entidades permitían un grado extraordinario de protección patrimonial y planificación sucesoria, volviéndose extremadamente populares entre familias ricas europeas. La experiencia jurídica local se volvió tan refinada que abogados y consultores financieros de Liechtenstein eran solicitados internacionalmente como especialistas en estructuración patrimonial compleja. Sin embargo, este modelo no estaba exento de controversias y riesgos. Escándalos periódicos que involucraban dinero de corrupción, evasión fiscal e incluso financiación de actividades criminales manchaban la reputación del Principado. Gobiernos extranjeros, especialmente de Alemania y Estados Unidos, comenzaron a presionar a Liechtenstein para aumentar la transparencia de su sistema financiero. Esta creciente presión externa señalaba que el modelo de secreto absoluto no sería sostenible a largo plazo, forzando al país a comenzar a considerar una nueva transformación económica. Simultáneamente, el Principado buscaba integrarse más profundamente con los mercados internacionales legítimos, abriendo nuevas oportunidades que irían más allá de su papel como paraíso fiscal. La década de 1990 marcó una nueva fase de desarrollo para Liechtenstein, caracterizada por una mayor integración con la economía global. En 1991, el Principado ingresó en la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA,
y en 1995 se adhirió simultáneamente al Espacio Económico Europeo y a la Organización Mundial del Comercio. Estas adhesiones expandieron dramáticamente el acceso de las empresas de Liechtenstein al mercado europeo y global, permitiendo que sus industrias especializadas alcanzaran nuevos niveles de crecimiento. El país comenzó a atraer no solo capital, sino también talentos técnicos y empresariales de la Unión Europea. El crecimiento industrial y la demanda por mano de obra calificada crearon un fenómeno único. Diariamente, más trabajadores cruzan la frontera desde Austria y Suiza para trabajar en Liechtenstein que la población total del Principado. Estos trabajadores fronterizos representan más del 60% de la fuerza laboral del país, demostrando cómo el pequeño estado se ha convertido en un polo gravitacional económico en la región. Empresas como Ilkona, alimentos procesados, ThyssenKrupp Presta, componentes automotrices, y Oerlikon Bolses, revestimientos especiales, expandieron sus operaciones, aumentando continuamente la demanda por mano de obra especializada. Paralelamente, el modelo de paraíso fiscal tradicional comenzó a enfrentar presiones crecientes. La crisis financiera global de 2008 intensificó el escrutinio internacional sobre jurisdicciones con secreto bancario. En 2009, tras amenazas de sanciones económicas por parte del G20, Liechtenstein fue forzado a relajar sus leyes de secreto bancario y firmar acuerdos de intercambio de información fiscal con decenas de países. Este cambio radical representó el fin de la era de dinero sin preguntas que había caracterizado al Principado durante décadas. Muchos predijeron que esto significaría el colapso de la economía de Liechtenstein. Sorprendentemente, ocurrió lo contrario. El sector financiero del país se reinventó, enfocándose en servicios de gestión patrimonial sofisticados y legalmente conformes para clientes de altísima renta. Bancos como el LGT y VP Bank expandieron sus operaciones internacionales, ofreciendo experiencia en planificación sucesoria y protección patrimonial legal. Simultáneamente, el sector industrial continuó su expansión, absorbiendo una porción mayor de la economía. Esta transición exitosa demostró la extraordinaria resiliencia y adaptabilidad del modelo económico de Liechtenstein, características que serían fundamentales para su continuo éxito en el siglo XXI, consolidando al país como una de las economías más ricas y estables del mundo. Liechtenstein representa hoy una anomalía económica impresionante. Con un PIB per cápita de 170.000 pesos, superior al de Suiza o Qatar, el Principado exhibe indicadores casi serios. Desempleo por debajo del 1,5%, expectativa de vida de 82,7 años, cero deuda externa y sistemas educativos y de salud ejemplares. Su economía es notablemente diversificada. 40% se concentra en industrias de alta tecnología, con empresas como ILTI liderando globalmente. 30% proviene del sector financiero especializado en gestión de patrimonio para ultrarricos. El resto se divide entre servicios, administración pública y agricultura orgánica premium. El país posee infraestructura digital y física de punta, con alta densidad de fibra óptica, cobertura total de Internet, carreteras perfectas y transporte público integrado a las redes vecinas. Bajos impuestos atraen continuamente empresas innovadoras en fintech y biotecnología. La transformación del Principado ofrece lecciones valiosas, instituciones fuertes, estabilidad política y adaptabilidad. Superan limitaciones geográficas. El milagro de Liechtenstein demuestra que políticas bien formuladas y visión a largo plazo son más determinantes para el éxito económico que el tamaño territorial o los recursos naturales. Y si te gustó ese contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que sucede en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.